jueves 25 de mayo del 2023, 11:34 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Chapel Soria, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, audiencia que además está siendo registrada en audio y video, va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de don Víctor Ticona Postigo en la carpeta, en el expediente 17-20-23-1. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal, o señorita fiscal. Bien, gracias. Gracias, señor juez supremo. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Lima, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, noveno piso, y con correo electrónico blopez@mpfn.gov.p. Gracias. Gracias, doctora. Defensa pública. Doctora. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días, señorita representante del Ministerio Público, al señor abogado de la defensa. Me presento, soy abogada defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por registro del Colegio de Abogados del Cusco, número 3138, domicilio procesal en Girón, Caraballo 831, oficina 501, casilla electrónica 19-57067, correo institucional maria.guaman@minjusgov.pe, por requerimiento de su supremo despacho mediante el oficio número, mediante el requerimiento de su despacho, el cual solicita la designación de un defensor público para asumir la defensa del investigado citado para esta audiencia. A su orden, señor magistrado supremo. Gracias. Gracias, doctora. Defensa del señor Ticona, doctor Borjas. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días, señorita fiscal, señorita abogada, todos los presentes. Cara Andrei Borjas Calderón, con CAL 53341, con domicilio procesal en la avenida República de Panamá 3531, oficina 1201, San Isidro, Lima, y en la casilla electrónica SINOE 71582, con correo electrónico carborjas15@gmail.com. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Doctora Guamán, se encuentra presente a la defensa del señor Ticona. Gracias por asistir a esta audiencia y queda dispensada de continuar en la misma. Gracias, señor juez supremo. Cristian, ¿hay algún escrito que haya ingresado en estos días? Ningún escrito, señor juez. Gracias. Se declara válidamente instalada la audiencia. Doctor Borjas tiene 20 minutos para escuchar sus argumentos. Muchas gracias, señor. Señor magistrado, vinimos ante usted conforme al artículo 71.1, 71.4 del Código Procesal Penal, es decir, solicitamos a usted que se tutele los derechos de mi patrocinado Víctor Ticona Postigo por haberse vulnerado ya, señor magistrado, no amenaza, sino que ya existe una vulneración al derecho, principio y garantía de la legalidad procesal, expresada específicamente en el ejercicio o en el derecho que tiene mi patrocinado al antejuicio político, a la prerrogativa del antejuicio político, al derecho a no ser sometido al procedimiento distinto de lo previamente establecido por el ordenamiento jurídico y al derecho a ser investigado o procesado por órgano competente. Señor magistrado, específicamente lo que solicitamos a vuestro despacho es que existan medidas correctivas, principalmente la nulidad de la disposición 06-2023 MPFN-1FSTEDCFP del 26 de abril del año 2023. Explico brevemente, señor juez. Mi patrocinado, el señor Víctor Ticona Postigo, fue investigado por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, en la carpeta 02-2021. Esta investigación preliminar duró 8 meses y más. Al concluir esta investigación preliminar, señor magistrado, por cuestionarse dentro de sus funciones como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, repito, señor magistrado, se le cuestionó y por eso ha sido procesado, investigado, en cumplimiento de sus funciones como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, se arribó a esta investigación por las presuntas ilicitudes de tráfico de influencias y otros, señor juez. Concluyó en los 8 meses y
esta fiscalía, la primera Fiscalía Suprema, señor magistrado, concluyó en solicitar la elevación de los actuados a la Fiscalía de la Nación. Es decir, obedeciendo el artículo 425 y pidiendo autorización a la fiscal de la Nación a fin del ejercicio de la acción penal o no. Ante esta situación, señor magistrado, esta defensa técnica pidió entrevista, pidió audiencia con la Fiscalía de la Nación para poder explicarles nuestras razones por cuales la imputación fáctica era atípica, señor juez. Bueno, esta reunión o esta audiencia que se solicitó a la fiscal de la Nación no se llevó a cabo, señor juez. Lo que sucedió es que el mismo fiscal de la primera Fiscalía Suprema pidió mediante la providencia 31 de julio del año 2022 a fin de que se establezca el debate si era necesario o no la elevación. Es decir, el mismo fiscal supremo tuvo en dudas de que si esta elevación o este permiso de la acción penal en contra de Víctor Ticona Postigo era necesaria o no era necesaria, a pesar de que ya lo había hecho, señor juez. Bueno, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación le remitió el proveído del 18 de abril del año 2023, donde la Fiscalía de la Nación le dice a la primera Fiscalía Suprema: señor fiscal supremo, nosotros hemos emitido la resolución 833 del año 2023, del 5 de abril del año 2023, donde decimos que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones sean investigados en el fuero ordinario porque a ellos no les alcanza la prerrogativa del antejuicio. Es decir, para ellos no existe este derecho, explicó, y todavía, a más aún, señor magistrado, modificó la resolución de la gestión de la fiscal de la Nación anterior, específicamente la resolución 1987 de 2022. Además, agregó puntualmente que el señor Víctor Ticona Postigo no puede ser investigado o procesado con el proceso especial del numeral 1 del artículo 454, sino que debería ser investigado por el proceso ordinario, ya que la prerrogativa, ya que como miembro de del Jurado Nacional de Elecciones, no le alcanzaría. Ante esta situación, señor magistrado, ya intraproceso, el Ministerio Público, es decir, la primera Fiscalía Suprema, nos emite la disposición que hoy cuestionamos ante usted, la de la 6/2023, la que solicitamos que sea nula, como fecha 26 de abril del año 2023. Ahí mismo nos comunica, nos notifica a nosotros como sujetos procesales, primero, dejar sin efecto las disposiciones de elevaciones, dejar sin efecto las providencias 24 y 25 del 18 de noviembre y 6 de diciembre, en el extremo que hacía mención que el despacho elevará los actuados mediante un informe al despacho de la Fiscalía de la Nación, y proseguir con el trámite dentro del proceso ordinario y emitir la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Es decir, señor magistrado, con la disposición 6, la Fiscalía Suprema nos dice que nos va a formalizar la investigación, que va a llevar Víctor Ticona Postigo una investigación preparatoria formal, y nos quita el derecho de la elevación de los actuados y nos quita el derecho a la prerrogativa del antejuicio político. Ahora bien, señor juez, una fecha anterior a esta, tanto a la resolución de la Fiscalía de la Nación y ante la disposición 06 que venimos a cuestionar a vuestro despacho, el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución de este país, emitió el 23 de febrero del año 2023 la sentencia dentro del expediente 003-2022 PCC-TC. Señor magistrado, repito, el 23 de febrero del año 2023, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia. Esta sentencia trataba muchos temas. Uno de ellos era el caso del control judicial sobre las decisiones de los órganos del Congreso. Era una demanda de conflicto de competencia, señor magistrado. Pero también ahí, en la página 30, en los fundamentos 84, el siguiente, el Tribunal Constitucional, muy interesante académicamente y jurídicamente, hace mención sobre lo alegado del actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que versa sobre una investigación actual y sobre su pedido de respetar en similares circunstancias como el presente caso,
sobre el derecho al antejuicio político. Lo interesante, señor magistrado, que el Tribunal Constitucional en este año, en los fundamentos largos que hemos escrito en nuestra tutela, pero con el poco tiempo que tengo, voy a hacer mención al numeral 107 de esta sentencia del tribunal. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional al respecto? Que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, elegido dentro de la Corte Suprema de Justicia, como representante del Poder Judicial ante el jurado, ostenta, sí, la prerrogativa y el deber del antejuicio y el juicio político. Es decir, el Tribunal Constitucional sí sostiene, sí ha establecido, sí ha mencionado que el presidente o el representante del Poder en el Jurado Nacional de Elecciones sí debería votación, ¿vale? Respetándose, y sí se menciona que tiene derecho al antejuicio político, señor magistrado. Bueno, hemos mencionado no solo ello, hemos mencionado muchos más otros fundamentos que lo hemos explicado, señor juez. Entonces, quiere decir que el máximo intérprete de la Constitución política ha señalado que los miembros del Poder Judicial que representan este poder del Estado y que forman parte del Jurado Nacional de Elecciones, sí se les debe respetar la prerrogativa al antejuicio político, señor juez. Bueno, cuestión que no lo ha hecho la Fiscalía. ¿Por qué al inicio de mi locución señalaba la fecha, señor juez? Porque esta sentencia del Tribunal Constitucional data del 23 de febrero del año 2023, febrero de este año. Sin embargo, la resolución de la Fiscalía de la Nación, que no tiene carácter de ley, y la disposición que cuestionamos ante usted, la del 26 de abril, bueno, son fechas posteriores, son fechas totalmente distintas. Es decir, el defensor de la legalidad debió saber, y tiene que saber, pues se le imputa deber de conocimiento, sobre lo dispuesto, establecido y estudiado, mencionado por el Tribunal Constitucional. Por esa circunstancia, señor juez, es evidente que se ha vulnerado principalmente la legalidad procesal de mi patrocinado. Porque como acaba usted de escuchar por mi parte, la Fiscalía Suprema ya ha decidido emitir y formalizar y continuar la investigación preparatoria, limitándole el derecho que tiene, primero a la elevación y luego, para que esto vaya, en caso así se considere, bueno, vaya al Parlamento a fin de respetarse el antejuicio político. Cuestión que hoy en día, mediante esta disposición 6/2023, se ha recortado mi patrocinado. Señor juez, también al decirnos que nos va a investigar la primera Fiscalía Suprema con las normas o lo contemplado de un proceso ordinario, también se vulnera, señor juez, el procedimiento, al derecho a no ser sometido a un procedimiento distinto a lo previamente establecido. El artículo 99 de la Constitución dice, y el mismo Tribunal Constitucional dice que esto es un derecho, y que el procedimiento correcto y establecido por norma fundamental es el antejuicio político. Es una clara vulneración también hoy en día a mi patrocinado Víctor Ticona Postigo. Finalmente, se está vulnerando el derecho a ser investigado por órgano competente. En la primera Fiscalía Suprema no es el órgano competente ni para formalizarnos la investigación preparatoria, señor magistrado. Esto está contemplado en el 139.3. Señor juez, ante esta situación, nosotros con mucho respeto solicitamos que se emita la medida correctiva en este proceso y se declare nula la disposición fiscal 6/2023 del 26 de abril del presente año, por haber vulnerado, como le he explicado, con este conjunto, señor magistrado de derechos, la legalidad procesal. Mi patrocinado, conforme la interpretación del Tribunal Constitucional, merece ir y merece ser respetado su derecho a la prerrogativa al antejuicio. Por esa circunstancia, señor magistrado, pedimos que se declare fundada nuestra tutela de derechos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora López tiene el mismo tiempo que se le ha dado a la defensa. Bien. Bien, gracias, señor juez supremo. En primer término, el Ministerio Público solicita que se declare infundada la tutela de derechos postulada por la defensa técnica de Ticona Postigo. En atención a los siguientes fundamentos. Señor magistrado, no se viene vulnerando ni atentando contra ningún derecho fundamental del investigado Ticona Postigo.
pues el procedimiento al que viene siendo sometido ante esta Fiscalía Suprema es el procedimiento que le corresponde y de cara a la norma legal. Por el contrario, lo que pretende el abogado de la defensa es inducir, en este caso, al Poder Judicial y obligar al Ministerio Público a violentar el principio de legalidad que alude, se le está afectando. Por las siguientes razones. Señor magistrado, es necesario remontarnos a los antecedentes para contextualizar el caso que nos convoca. A Ticona Postigo, al investigador Ticona Postigo, se le viene investigando por esta Fiscalía Suprema desde el año 2021. Para ser más exactos, desde marzo del 2021. ¿Qué originó esta investigación ante esta Fiscalía? Se originó a consecuencia de que la entonces Fiscal Suprema, Zoraida Ábalos, mediante disposición 4 del 15 de enero del 2021, decidió desacumular el extremo del investigado Ticona Postigo y remitirlo a este despacho supremo transitorio para que sea investigado. ¿Cuáles fueron los fundamentos de esta resolución del año 2021? Los fundamentos se sustentaron en que Ticona Postigo no tenía la condición o las características de los funcionarios que tienen derecho al antejuicio político y al juicio político, contemplados en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado y al artículo 449 del Código Procesal Penal, pues estas dos normas describen de manera taxativa a quienes se les considera altos funcionarios públicos. Y voy a parafrasear este artículo. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso de la República al Presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, defensor del pueblo y al Contralor General de la República. Como se puede ver, dentro de este listado taxativo no se incluye al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, cargo que ostentaba en ese momento Ticona Postigo. Consecuentemente, por esas razones, la Fiscalía de la Nación en su momento no se declaró competente para investigar a Víctor Lucas Ticona Postigo. Bajo esa línea de razonamiento, señor magistrado, esta Fiscalía Suprema en marzo del 2021 inició diligencias preliminares contra Ticona Postigo. Se le ha investigado desde marzo del 2021 hasta junio del 2022, periodo en el que Ticona Postigo jamás cuestionó el procedimiento al cual se le estaba sometiendo. Jamás alegó lo que viene a alegar ahora. Y plenamente consciente de que la protección de altos dignatarios no le alcanzaba, se sometió a las reglas del proceso común ante esta Fiscalía Suprema. Pero con extrañeza, este despacho ahora advierte que viene a esbozar una serie de supuestas afectaciones que como si se hubieran dado recién a estas alturas del proceso, cuando en realidad eso no es así. No hay ninguna afectación porque el señor Ticona Postigo no puede ser tratado como un alto dignatario dentro de las prerrogativas que establece el artículo 99 de la Constitución, pues no contempla a los presidentes de los jurados del Jurado Nacional de Elecciones. Ese es un punto. El segundo punto está referido a si para poder formalizar la investigación preparatoria corresponde o no solicitar a la Fiscalía de la Nación por parte de esta Fiscalía Suprema autorización para promover la acción penal. Bajo la primera premisa de la cual señalé hace un momento de que ya se le estaba sometiendo al proceso ordinario, evidentemente no correspondía pedir ningún tipo de autorización a la Fiscalía de la Nación. No obstante, en julio del 2022, el anterior fiscal supremo, el doctor Fernández Alarcón, consideró necesario que se haga una consulta a FN en julio, cuando ya había terminado la preliminar, en julio del año pasado, del año 2022, consideró que era necesario
consultar a la FN si se tenía o no que pedir un informe que autorice a este despacho, presentar un informe que autorice a este despacho promover la acción penal. Informe que se nos ha sido respondido en abril de este año, ratificándose en las razones en observancia al principio de legalidad, de que no le alcanza a Ticona Postigo el juicio, el antejuicio político, ni mucho menos le corresponde o corresponde dentro de su procedimiento común que se solicite la autorización a la Fiscalía de la Nación para promover la acción penal. Pues de cara al artículo 454 de nuestro Código Procesal Penal, se advierte que dentro de este listado no se encuentra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pues solo se encuentran los jueces, fiscales superiores y miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público. Si bien es cierto, Ticona Postigo tuvo en ese momento como cargo de origen el ser juez supremo, los actos delictivos que cometió no fueron bajo el ejercicio funcional de dicho cargo, sino fueron bajo el ejercicio funcional de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, la prerrogativa constitucional del antejuicio y juicio político no le alcanzan, ni mucho menos se debe solicitar este informe a la Fiscalía de la Nación previamente para que se nos autorice la acción penal. Pronunciamientos últimos que la Fiscalía la Fiscalía de la Nación ya los ha instaurado de manera reglamentaria a través de la resolución 833-2023, de fecha 5 de abril del 2023, emitido por la Fiscalía de la Nación, en la cual ha delimitado de manera clara las competencias de esta Fiscalía Suprema, entre las cuales se encuentran conocer los casos en los que se dilucidan o se verifican actos de corrupción o actos delictivos cometidos por miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Encajando en esta competencia la actuación de Ticona Postigo. Señor magistrado, a todo ello, el abogado primeramente viene a esbozar una tesis a este despacho que se evidencia que es contradictoria a lo que ha señalado en su requerimiento de tutela escrito. Pues este requerimiento es contradictorio, pues el mismo abogado no sabe si quiere que se le someta al antejuicio a su patrocinado o no sabe si quiere que se haga un informe previo ante la Fiscalía de la Nación para que autorice la promoción de la acción penal. Es más, él no sabe en realidad a dónde está apuntando con esta tutela, ¿no? Porque en el parágrafo F de su pedido, de su página 9, señala: finalmente, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, en la lógica de los hechos que atribuye el recurrente, debería haber solicitado a la Fiscalía de la Nación la autorización del ejercicio de la acción penal y posiblemente haber formulado la respectiva denuncia constitucional ante el Congreso. O sea, aquí confunde, mezcla el trámite de autorización ante la Fiscalía de la Nación para promover la acción penal. Es un trámite muy distinto y muy diferente a lo que constituye el proceso de antejuicio político, que es ya una denuncia constitucional, ¿no? Entonces, el mismo abogado desconoce cuál es el procedimiento de autorización de promoción de la acción penal con este informe y también desconoce, y en todo caso no se decide, por cuál proceso pretendería que se le someta a su patrocinado. Lo cierto es que él ya se sometió a esta jurisdicción porque así lo ordena la ley y ya se sometió a las diligencias preliminares ante esta Fiscalía Suprema Transitoria porque no le alcanza la prerrogativa constitucional. Ahora bien, ha alcanzado dentro de sus recaudos una sentencia del Tribunal Constitucional, la número 003-2022-PCC/TC, del caso Jorge Luis Salas Arenas. Esta resolución, señor magistrado del Tribunal Constitucional, es una sentencia exhortativa. No constituye precedente vinculante y más por el contrario, esta sentencia abona a la postura de defensa de la legalidad que adopta esta Fiscalía, en tanto que en esta sentencia se exhorta al Congreso
a que reforme el artículo 99 de la Constitución Política para poder comprender dentro de las prerrogativas del antejuicio político al representante o presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, en buenas cuentas, esta resolución del Tribunal Constitucional lo que hace es esbozar una propuesta legislativa de modificación constitucional o de reforma constitucional para que se incorpore como uno de las personas o de altos funcionarios que deberían ser sometidos a un antejuicio político y a un juicio político al representante del Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual no se hace más que ratificar que a la fecha la prevalencia de la ley y la vigencia de la ley no contempla dentro de este procedimiento especial a Ticona Postigo en su ejercicio como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Consecuentemente, esta sentencia, más allá de las ideas reformistas que puedan haber planteado los miembros del Tribunal Constitucional, no vincula y mucho menos puede estar por encima del imperio de la ley que señala de manera clara quiénes sí y quiénes no están sometidos a un antejuicio político. Por esas consideraciones, señor magistrado, no queda más que desestimar la tutela de derechos postulada por la defensa técnica del investigado Ticona Postigo por las razones expuestas. Gracias. Gracias, señor. Doctor Borjas tiene 7 minutos para Muchas gracias. su réplica. Sin caer en provocaciones, señor magistrado, pero ese es el nivel que la Fiscalía nos trata a los abogados y a los procesados. Primero, a mi patrocinado ya le dijo, la defensora de la legalidad, que mi patrocinado ha cometido actos delictivos. Todavía está en investigación. Se ha adelantado. Después, a este abogado defensor le llamó ignorante porque no sé lo que pido. Le voy a demostrar que la que ignora sobre este proceso es la señora fiscal, no yo. A ver, señor magistrado, el primer punto de la Fiscalía Suprema dice que como ya me he sometido en el año 2021 y como no le he cuestionado, entonces debo sujetarme. Gravísimo error, no solo de la legalidad, sino de lectura y de interpretación. ¿Acaso esta sentencia del Tribunal Constitucional salió en el año 2021? Recién. Le voy a informar a la fiscal. Salió el 23 de febrero del año 2023. Entonces, ¿cómo puedo cuestionar algo que todavía está en debate? Es lógica, señor magistrado. En la Escuela de Derecho nos enseñan lógica jurídica, y esto es por cuestiones temporales. Esta sentencia salió el 23 de febrero del año 2023, este año. Por ende, no lo he cuestionado. Y eso es totalmente claro. Señor juez, el segundo punto. Me dice por qué le causa extrañeza que no le haya cuestionado. Porque el máximo tribunal, el máximo intérprete de la Constitución política de este país, no es la señorita López representando la primera Fiscalía Suprema, es el Tribunal Constitucional. Y no es cierto lo que acaba de mencionar la señorita fiscal. Si me permite, rápidamente voy a leer lo que dice el Tribunal Constitucional. Como se puede observar, Fundamento 106 ha advertido en su oportunidad una omisión en nuestro texto fundamental y ha expresado que el constituyente derivado debe optar por una reforma. Numeral 107, que lo he escrito en mi tutela. Sin embargo, la sujeción del presidente del Jurado Nacional de Elecciones al control político no puede justificarse en el formalismo aludido, toda vez que la cabeza de los 3 órganos conformantes del sistema electoral es precisamente este alto funcionario. Y lo es porque es un juez de la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional hoy en día, interpretando el artículo 99, dice que el presidente o el representante del Poder Judicial en el Jurado Nacional de Elecciones sigue siendo juez supremo. Y por ende, el artículo 99 señala que es un derecho, la prerrogativa del antejuicio político, los vocales de la Corte Suprema. Señor, lo que se quiere hacer no es una sorpresa, como ha dicho la fiscal ante mi persona, sino que no se quiere acatar lo que dice ahora el Tribunal Constitucional. Y es increíble que la defensora de la legalidad me diga que como antes no lo hice, ahora sí, y que eso es una sorpresa. Hoy día acaba de salir una ley de derecho penal general de la prescripción. Muchos abogados la van a solicitar. Entonces, como no la solicitamos antes, no la podemos solicitar. Esa es una gran falacia, señor juez. ¿Por qué presentamos hoy en día? Porque hemos conocido la interpretación de la Corte Suprema. Otro grave error de formación jurídica, que como no es un precedente vinculante, Dios santo, señor magistrado, entonces no hay que acatarlo. Así funciona la legalidad en este país. El Tribunal Constitucional lo ha dicho, lo ha escrito, lo ha fundamentado y lo ha explicado y ha dicho, no todo
integrante del Jurado Nacional de Elecciones, sino el representante del Poder Judicial en el jurado. Sí le corresponde la prerrogativa al antejuicio político. Finalmente, señor juez, no es que esta defensa se haya equivocado. Para eso largas horas estudiamos. Lo que hemos señalado en el cuestionamiento de la tutela es que el mismo fiscal supremo, claro, la anterior gestión, le pide la elevación. Y después le dice, bueno, no, ya ahora ya no hay elevación, porque la fiscal de la Nación emitió una resolución administrativa, y en eso sí le doy la razón a la señorita fiscal, donde declara nulo la resolución administrativa 1987-2022 de la anterior gestión. Claro, pero hay que avisarle algo a la Fiscalía Suprema. Estas resoluciones administrativas no son ley, no tiene categoría de ley, pero la interpretación de la Corte Suprema hace una interpretación de la norma fundamental. Y sí, esa interpretación, por supuesto que sí, señor magistrado, es vinculante, no solo para el señor Víctor Ticona Postigo, sino para todos, señor juez. Y usted es juez de la Corte Suprema. Creo yo que lo dicho por esto merece respeto de las altas investiduras de los jueces supremos y sobre todo también de la interpretación del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor abogado. Señora fiscal, su réplica. Bien, señor magistrado, la sentencia del Tribunal Constitucional, a la que tanto alude el abogado y pretende sustentar en ello sus razones por las que pretende que su patrocinado sea sometido al antejuicio político, bueno, es una sentencia controversial sobre todo, porque esboza algunas ideas con las cuales me veo en el derecho, en la autonomía de pensamiento que todos los ciudadanos peruanos tenemos de discrepar, ¿no? A nivel jurídico y como ciudadana. Pues dice de que el principio de legalidad a buenas cuentas es un formalismo y que por ser un formalismo se debería incluir en esa lista del artículo 99 a quienes consideren convenientes los miembros del Tribunal Constitucional, lo cual eso atenta contra el principio del Estado de Derecho, contra la predictibilidad y la seguridad jurídica, pues el principio de legalidad rige las acciones y la forma como nos conducimos los operadores de justicia. En ese sentido, esta sentencia también tiene un voto discordante del juez Monteagudo Valdés, en el cual, con muy buen criterio, porque ha discrepado con lo que han dicho los jueces del Tribunal Constitucional, ha señalado en el fundamento 38 de su voto discordante que el artículo 99 de la Constitución recoge taxativamente una lista de funcionarios públicos que pueden ser objeto de acusación constitucional, y en ella no se encuentra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Se trata, pues, de una lista cerrada que ha sido configurada con esas características por el constituyente, por lo que cualquier interpretación, sea por analogía o sea por extensión, que tenga como finalidad recoger la prerrogativa del antejuicio político a otra autoridad distinta a las enumeradas en el citado artículo, resulta inconstitucional, fundamento con el que comparto plenamente. Por lo tanto, el razonamiento de la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional en esta sentencia es atentatoria contra la Constitución. En ese sentido, señor magistrado, encontrándonos dentro del esquema de un Estado constitucional de derecho, debemos respetar el principio de legalidad y reafirmo una vez más mi postura de que en el artículo 99 no está contemplado el investigado Ticona Postigo. Ahora, en un segundo momento, quiero aclarar también que el abogado se confunde cuando señala que la Fiscalía Suprema ha pedido que se eleve un informe a la AFN. Nosotros en ningún momento hemos elevado o hemos pedido que se eleve. En un primer momento lo que hizo este despacho supremo fue disponer la elevación de un informe. En la gestión anterior, vuelvo a reiterar, pero finalmente esto no se materializó y se continuó con el proceso común, que es la conclusión de la investigación preliminar, y ahora estamos a puertas de formalizar la investigación preparatoria dentro de un contexto de proceso común que no necesita autorización de la Fiscalía de la Nación, ni tampoco, mucho menos, el tema del antejuicio político. Por esas razones me ratifico ya en lo señalado. Gracias. Señor magistrado, Gracias, un minuto, si me lo permite. No, ya terminó el debate. Está perfectamente claro. Por un lado, usted requiere una tutela de derechos, considera que su patrocinado, en su condición de presidente del Jurado Nacional de Elecciones,
proveniente de la Corte Suprema, en su calidad de juez supremo, ejerce como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, tiene la condición de alto funcionario y en ese sentido está premunido del antejuicio, ¿verdad? Ese es su argumento central. La Fiscalía considera que en este caso su patrocinado, si bien es cierto, es juez supremo, él está cumpliendo o estuvo cumpliendo en algún momento la función de miembro del Jurado Nacional de Elecciones como presidente. Y que en el cumplimiento de las funciones de miembro del Jurado Nacional de Elecciones, no como juez supremo, ¿no? ¿Entendí eso, no, doctora? Ese es su argumento, ¿no? Él cometió determinados hechos que considera la Fiscalía son hechos ilícitos y no tiene la calidad de alto funcionario premunido del antejuicio según el artículo 99 de la Constitución. Ese es el punto central, ¿no? Hay una sentencia del tribunal, se va a revisar, acá se revisa todo lo que hay a la mano y en lo que termine del estudio y la evaluación se va a pedir la resolución correspondiente. Siendo las 12:10 de la tarde, se concluye la presente audiencia y se le va a notificar a sus domicilios electrónicos. Muchas gracias, hasta luego.